Estamos celebrando hoy la luna llena de Tauro. Para Nueva York, esta luna llena se cumple el día 5 de mayo del año 2012 a las 11:35. Celebramos hoy la luna llena de Tauro. El sol se encontrará a 16 grados, 1 minuto de arco del signo de Tauro, y la luna se encontrará a 16 grados, 1 minuto de arco del signo de Escorpio. Sabemos que es muy importante reunirse en los días de luna llena, porque tenemos pues la energía activa del sol, la energía pasiva de la luna, y entonces podemos tener la oportunidad de fundir dentro de nosotros mismos esas dos fuerzas, esas dos energías, acorde con la zona por donde está pasando el sol y la luna. Para tener un poquito más de familiaridad con estas dos zonas, vamos a observar que el eje de Tauro pertenece al elemento tierra y tiene que ver con las células y los tejidos en su conjunto, y el mantenimiento y la renovación celular. También la zona de Tauro tiene que ver con las glándulas timo, la glándula timo y la glándula tiroides, así como el simpático, cervical y el eje cervical intestinal y las funciones de estas áreas. En tanto que el elemento agua, donde se encuentra la luna, tiene que ver con los humores y los líquidos del organismo, las secreciones externas e internas, los órganos sexuales. O sea que estas son las funciones anatómicas y fisiológicas del eje Tauro-Escorpio. De ahí que es una oportunidad de armonizar estas funciones pues en este periodo de luna llena que se da pues esta noche. Tauro además rige el arte, el amor, la convivencia pacífica, en tanto que Marte, que es uno de los regentes de Escorpio, rige el valor, la energía impetuosa y antagónica, semejante pues a Plutón, que es una octava superior y que también está representando un valor, pero de mayor trascendencia, de mayor explosividad, de mayor impetuosidad. Vemos pues que estos ejes, Tauro y Escorpio, Tauro representa el sistema glandular y la tiroides, en tanto que Escorpio representa el sistema genitourinario, renal y nasofaríngeo. Tenemos pues la posibilidad de fusionar en distintos niveles en esta luna llena esas dos energías, la luz del sol, luz activa y positiva, y la luz de la luna, luz pasiva. Pero hay una oportunidad de hacer esta integración por la conciencia, por el entendimiento, por la comprensión, por la realización, o sea, por actos que nos lleven a una expansión de la conciencia. Esto es posible porque todo el universo tiene ciclos, y así como nosotros respiramos determinado número de respiraciones en un día, se habla de 25.920 respiraciones promedio en 24 horas, y también un número de latidos del corazón promedio y de pulsaciones. Podríamos observar que todo ello está en relación con el ciclo de la Tierra de rotación, de movimiento de rotación en 24 horas. Pero también hay entonces ciclos que tienen que ver con el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del zodíaco. Por ejemplo, en los países donde hay estaciones encontramos las enfermedades estacionales,
vemos, por ejemplo, cómo cuando llega la primavera, entonces muchas personas empiezan a tener afecciones en las áreas nasales, ¿no? A segregar mucus, o a tener o a incrementarse pues las afecciones que tienen que ver con la sinusitis. Y estos son ciclos estacionales en la primavera, aún en el otoño. Pero también observamos que entonces cuando llega el verano y la gente se va a las playas, entonces hay el peligro de afecciones de la piel. Y entonces cuando llega también el invierno, hay determinado tipo de afecciones que se dan por efecto del frío. Tendencias a psoriasis, sequedad de la piel y otro tipo de afecciones. O sea que son afecciones estacionales que están marcadas por el movimiento de traslación de la Tierra. Esto que sucede a nivel orgánico, fisiológico, también sucede a nivel psicológico. Y es así pues, como cuando vemos que llega el invierno hay una tendencia al recogimiento. Cuando llega entonces el verano, hay una tendencia a salir. Outdoor activities, decimos en inglés. Y indoor activities. Actividades de verano y actividades de invierno. En el verano la gente se torna lácidas, alegres, extravertidas. En el invierno nos recogemos, nos encerramos, nos enclaustramos. Y esto también lo observamos en los países, aún en los países tropicales, en donde hay sitios en las montañas donde hace mucho frío, pues las gentes tienen un temperamento más melancólico, distinto a las gentes que viven en lugares costeros, que son mucho más expansivas, más extravertidas. Bien, pero estamos celebrando la luna llena de Tauro. Ya se observó cómo Tauro tiene que ver con la tierra fértil, diferente a la tierra de Virgo, la tierra resquebrajada después de las cosechas, o la tierra de Capricornio, las grandes rocas, las grandes heladas. Las grandes montañas. Entonces esta tierra fértil de Tauro aumentan las lluvias, sobre todo en los países estacionales, ¿verdad? Porque viene pues inmediatamente después de Aries, de la primavera, del 21 de marzo, y entonces la tierra tiene que caer la lluvia para que la productividad se incremente. Pero este periodo de las lluvias justamente tiene también que ver con el agua que fertiliza la tierra. El agua, pues, que se da en varios niveles: sólida, como el tronco de hielo; líquida, que está en los recipientes, en los ríos; y gaseosa, el vapor de agua. Ese vapor de agua luego entonces vuelve otra vez a solidificarse y cae en forma de lluvia. Esa lluvia fertiliza la tierra. De ahí que el zodíaco no es una cosa casual, ¿no? Tiene que ver con ciclos matemáticos que afectan nuestra fisiología no solamente orgánica, sino también social, la forma de comportamiento de la gente. Entonces, en esta fecha, pues, se celebra, es la fecha que tiene que ver con el Buda, con el budismo. Una de las enseñanzas más importantes del Buda es seguir el sendero, seguir el camino. Y ese camino justamente tiene que ver con Tauro. Caminar sobre el sendero de la vida, el sendero de las experiencias. La vida es una cadena de experiencias, nos dice el doctor Sobrino de la Ferriera.
y la síntesis de sus diversas acciones constituyen la realización espiritual, caminar por ese sendero. Tiene que ver con Tauro. Y la enseñanza del Buda entonces nos habla del sendero. Todos recorremos un sendero y al recorrer ese sendero cumplimos una misión. Cada quien tiene una misión. Hay el sendero externo, en donde esta misión pues representa la búsqueda del poder, poder económico, poder político, poder social. Pero también hay el sendero interno, y es la búsqueda del poder interior. El conocimiento de nuestro mundo interno, el crecimiento personal. Ese es el sendero. Tenemos que caminar el sendero en esos dos niveles, tanto en el sendero externo como en el interno, y hacer una integración. Todo esto tiene que ver con Tauro. Y en la luna llena tiene que ver también con Escorpio, lo que fertiliza nuestro caminar por el sendero. La meditación, las prácticas espirituales, la reflexión, es el agua de lluvia que ayuda a fertilizar el sendero. Esta luna llena se da a 16 grados de Tauro. Por lo tanto, el Sol está a 16 grados de Tauro y la Luna está a 16 grados de Escorpio. Cada uno de los grados del zodíaco tiene que ver con un factor del comportamiento humano, social, biológico, microscópico, macroscópico. Así el grado 16 de Tauro tiene como símbolo lo inadecuado del conocimiento del pasado en tiempos de crisis o de renovación. Vemos esto como ejemplo en el niño. El niño llega a la adolescencia. Cuando el niño llega a la adolescencia, por más perfectos que hayan sido sus padres, ya no quiere saber de ellos. Empieza a romper con el apego y él quiere abrirse a los caminos del mundo, a caminar sus senderos. Y para él, el conocimiento y la experiencia del pasado se hace inadecuada. Él quiere vivir su vida, él se cree un Superman, un superhéroe. Quiere vivir su vida personalmente. Pero esto no solamente sucede en la adolescencia, sino que ese niño está con nosotros continuamente. Y muchas veces, en realidad, nos negamos a vivir las experiencias de lo que nos dicen. La experiencia de la gente con mayor conocimiento. Y nos volvemos tercos, ¿verdad? Este es el grado 16 de Tauro. Lo inadecuado del conocimiento del pasado en tiempos de crisis o de renovación. Claro, en un niño hay, pasa lo siguiente, alguien decía, un niño es como un cassette en el cual se puede grabar lo que se quiera, un cassette limpio, en el cual se puede grabar lo que se quiera. O sea que ahí hay la necesidad de la formación. Los niños, la única experiencia y el único ambiente que tienen es lo que reciben del padre, de la madre, del hogar. Pero llega el momento en que ya no se puede grabar lo que se quiere en ese cassette, sino que el niño quiere grabar lo que él quiere en ese cassette. Y entonces se cierra el conocimiento del pasado, la experiencia del pasado. Quiere borrar ese cassette de la infancia. Así nos sucede a nosotros muchas veces cuando nos volvemos tercos, cuando nos volvemos, cuando tenemos ideas fijas, cuando nos estancamos en el dogmatismo, en el fanatismo, en el sectarismo, cuando ponemos barreras a abrirnos a otros conocimientos o a otras experiencias y queremos sostener únicamente nuestro punto de vista. Las ideas fijas. Muchas veces nosotros tenemos periodos de ideas fijas. Muy bien, pero el punto opuesto, que está a 16 grados de Escorpio, tiene como símbolo
la ferviente exposición de un corazón joven a nuevas experiencias. La ferviente exposición de un corazón joven a nuevas experiencias. Es la aceptación consciente a nuevas relaciones u oportunidades. Aceptación consciente a nuevas relaciones u oportunidades. O sea, nos abrimos. Nos abrimos entonces con la esperanza, con la fe, con la sonrisa de un futuro mejor, de una mejor experiencia. Muy bien, justamente ahí está la razón de ser de la rebeldía del joven. Él se cierra al conocimiento del pasado y por otro lado se abre con expectativas, con fe y con esperanza a lo que el futuro le puede traer, a lo que él puede formar de su futuro. Muy bien. Pero la luna llena, cuando el sol está a 16 grados de Tauro y la luna a 16 grados de Escorpio, nos da la oportunidad de hacer una integración. O sea, nos da la oportunidad, mediante el grado 16 de Escorpio que tenemos para hoy, de que caiga la lluvia de la fertilidad. O sea, que nos abramos a otras expectativas, a otras experiencias, a otras innovaciones, pero integrándolo a la experiencia del pasado. Es así pues como el adolescente, cuando ya tiene una mayor edad, entonces él empieza a volver a traer lo positivo del pasado, a integrarlo a lo innovador que le trae el futuro y el presente. Entonces él tiene la oportunidad de hacer una integración, una síntesis. O sea, abrimos la mente. Si nosotros no hacemos esa síntesis, entonces lo que vamos a tener es una lucha constante. Es una lucha constante, reflejada en la adolescencia por la lucha de los jóvenes contra los padres. Y también de los padres que no quieren dejar volar a sus hijos. Pero si los padres pueden comprender que el hijo se está abriendo a experiencias nuevas, ¿verdad? Y entonces le abre la puerta con una cierta flexibilidad. Y si el joven entonces sabe que se está abriendo a las puertas del futuro, pero igualmente toma en cuenta la formación de la infancia, entonces es donde vemos una transición muchísimo más estable, una realización verdadera, una integración, una síntesis. Esa es la enseñanza de la luna llena de hoy. Tomar la experiencia del pasado y abrirnos a las experiencias que estamos viviendo y hacer una integración. Así entonces salimos del dogmatismo. Socialmente, cósmicamente lo podemos ver. Hemos entrado en una nueva era. La era atómica, la era nuclear, la era de la integración, de la síntesis, de la reunión de la ciencia y la religión, del equilibrio social, de la justicia social. Todo esto está muy bien. Pero entonces muchas veces esta rebelión quiere imponerse por la fuerza de las armas o la fuerza de la violencia, y sucede que es la etapa adolescente de esta transición social. Hasta que llega un momento en que entonces asumimos que todos esos cambios se pueden dar dentro de un orden de integración. Y eso nos lo enseña la experiencia. Porque entonces nos damos cuenta que la violencia no trae sino violencia, y que entonces tienen que surgir otros medios para integrar los nuevos valores y la nueva ola, ¿verdad? Las nuevas innovaciones. Entonces empezamos a hacer las revoluciones y las transformaciones de una manera más pacífica. En la medida en que entra la era, en el grado 1, ¿verdad? Entramos al primer grado de Acuarios del año 2020. Entonces vemos cómo el mundo ha ido pasando por una guerra mundial, otra guerra mundial, otras guerras, y poco a poco vemos cómo la humanidad está yendo hacia un mundo de justicia y de paz y de integración. Por ejemplo, las Naciones Unidas fueron creadas para liberarnos de la guerra. Y hoy las Naciones Unidas se han dado cuenta de que ya no caben en el edificio donde están y han tenido que expandirlo. ¿Por qué? Porque han surgido las nuevas Naciones Unidas, que ya no son para liberarnos de la guerra, sino para construir la paz. Entonces se han abierto dimensiones tan grandes que ya no caben en el lugar
y por eso se está ampliando el edificio. Y así pasa. Esto sucede en todos los niveles, esto sucede en todas las esferas, en todas las esferas. El Buda nos habló de que el deseo es el que nos ata a la tierra y que tenemos que trascender el deseo, no reprimir el deseo. El Buda fue un ser muy sabio y entonces fue cuando nos presentó los skandhas, trascender los deseos mediante el ascenso a través de los 5 elementos constitutivos del ser. 1, el material, que está basado en los reflejos mecánicos o instintivos. 2, la sensación, la emoción. 3, la percepción o el sentimiento. 4, la conformación o el pensamiento. Y 5, la conciencia. Subiendo a través de esos peldaños. Primero, en todo este análisis que hemos visto, la reacción de la humanidad y la reacción del ser humano es de reflejos mecánicos o instintivos. El niño llega a la adolescencia, se siente con nuevas energías y entonces él lo que le importa es hacer las cosas a la fuerza y a la violencia, con la violencia del carácter, de sus reacciones. La humanidad entonces pide la igualdad, la hermandad, la fraternidad y primero lo hace a la fuerza, después se da cuenta que tiene que subir un estado. Entonces sube a la emoción y después al sentimiento, al romanticismo, a la creatividad, ¿verdad? Y después entonces a la reflexión, al pensamiento, a la cadena de reflexiones, para después ascender a la conciencia. Esto es seguir un sendero de trascendencia. Como dice el maestro ese reino de la Ferrier, se hace aumentando el dinamismo de fuerzas evolutivas del ego. Aumentando el dinamismo de las fuerzas evolutivas del ego y subiendo a través de los 3 niveles. Del instinto o impulsos netamente electromagnéticos, que es lo que se llama rupa, o del plano intelectual reflexivo, que es lo que se llama sankara, en donde se ordena y se arregla y se planifica la vida. Y luego entonces subiendo al 3er nivel, que es el vijnana, en donde tenemos la cristalización de la materia espiritual. O sea, hacemos del mundo espiritual algo tangible, algo real, algo concreto. Aquel que cristaliza su vijnana se libra de las fuerzas de la esclavitud, del mundo pasional y material. Pero estos 3 estados se combinan y se dan. Todos los seres tenemos algo del primer plano instintivo y algo del plano reflexivo y algo del plano espiritual. Y entonces vamos subiendo en nuestras experiencias a través de ello. Estos vijnanas se comprenden mejor también, nos habla el maestro de la Ferrier, con los 4 elementos. O sea que nosotros tenemos el elemento fuego, nuestra voluntad. Tenemos que hacer subir la voluntad en estos niveles de los skandhas. Y entonces tenemos la capacidad emocional, tenemos que hacer subir nuestras emociones, nuestras pasiones, subiendo a través de estos niveles. Y entonces tenemos el elemento tierra, nuestra capacidad de concentración. Tenemos que subir estos niveles de apego muy bien. Primero nos apegamos a cosas demasiado materiales, después nos apegamos al intelecto, después nos apegamos a otros niveles de trascendencia. Y subir pues a través de esta escala hasta que lleguemos a comprender pues lo que constituye la realización espiritual. Finalmente entonces comprendamos que necesitamos entonces trascender las cristalizaciones de los prejuicios, de los conceptos, de los apegos con el agua de lluvia de Escorpio. Y entonces esta disolución la empezamos a hacer en nuestras relaciones sociales, por ejemplo, con la tolerancia. Cuando aprendemos a ser tolerantes, entonces
estamos pensando, estamos actuando y estamos diciendo que nuestros conceptos no son los únicos, que nuestro carácter no es el más perfecto. Entonces estamos disolviendo la cristalización de nuestro carácter. Y esta disolución, pues, de todo lo que son los apegos, de todo lo que es el deseo, es la vida que el Buda traza, es la vía que el Buda presenta, disolver las cristalizaciones. El Buda nos dijo una gran verdad: lo que nos apega a la tierra es el deseo. Pero por otro lado, como un gran iluminado, nos dio el camino para ir disolviendo esos apegos e ir subiendo en escalas. No es que esté prohibido tener apegos, sino que muy bien, vamos a ir cultivando apegos cada vez más sutiles, más sutiles, más sutiles, más sutiles, ¿verdad? Y así entonces vamos alcanzando la salvación. Esta salvación a la cual se refería el maestro de la verdad cuando decía: salvarse significa escaparse a su estado, trascender su estado. Y la salvación entonces existen muchos niveles, existen muchas escalas. Este es pues el mensaje que queremos presentar para esta luna llena de Tauro. Que Dios nos bendiga. Bueno.